Amén, mis hermanos, paz del Señor. Vamos a ir a Mateo 24, como se estaba diciendo, al verso 36. Vamos a volver a leer el verso clave, ¿cierto? El verso a estudiar. Normalmente yo cuando hago un estudio personal o para compartir, me centro en un verso y ahí comenzamos a ver esta gran seguidilla, por así decirlo, de nexos que se van tornando en la escritura. Un hermano que nos decía que la escritura es como una malla. Desde cualquier punto que uno levante o que uno tome, siempre va a estar interconectado con otros puntos que a la vez están interconectados con otros. En nuestro tiempo moderno eso se llama hipervínculos, ¿ya? Los links que nosotros vemos en el internet. Usted aprieta un link y lo guía a una página que tiene más links y así va sumergiéndose, y eso se le llama navegar por el internet. El Señor nos habla de algo muy similar, pero con respecto a las escrituras, de que podamos comer, ¿cierto? Masticar, comer su palabra, rumiarla. Había un tiempo en que se habló mucho de rumiar la palabra, de que seamos como las ovejas que rumean cuando comen, mastican, no tragan completo, no tragan entero, sino que procesan para adquirir la mayor cantidad de vitaminas. Por eso hay que masticar la comida, para que por medio, ¿cierto?, del masticar, la comida sea deshecha y podamos aprovecharla de mejor manera. No solamente leer y decir, ya, esto es lo que dice el Señor, amén, sino que podamos ir entendiendo, ir comprendiendo, ir analizando, y si surgen dudas, ir contestándolas con la ayuda del Señor y la ayuda de las Escrituras, y la ayuda también de la luz que el Señor ha dado a muchos hombres durante la tierra y la historia de la iglesia. Entonces, hermanos, Mateo 24, verso 36 dice así: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ese fue el verso que estuvimos viendo la semana pasada, el contexto general de los acontecimientos históricos del tiempo de Noé van a ser los tiempos finales antes de la venida del Señor, genéricos, generales, ¿cierto? Y ahí estuvimos viendo varias cositas, como por ejemplo la actividad demoníaca, la actividad satánica que había en los tiempos de Noé, también va a ser parte de la tónica y de la normalidad de los tiempos finales antes que el Señor venga. Y el Señor hace como un zoom, le llamábamos, ¿cierto? La vez pasada, se hace como un detalle, o se centra en un foco. Y dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y dice el 38, porque como en los días antes del diluvio, que son los días de Noé, pero no son todos, sino que pasado un poquito de tiempo, va a acontecer algo. Los días antes del diluvio, y aquí da una tónica, aquí se da una característica clave que no solamente encontramos en los días de Noé, sino que es una continuidad en la historia humana, ¿ya? Que es lo que vamos a ver hoy día con la ayuda del Señor. Dice, como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Vamos a leer hasta allí, porque ese es nuestro versículo clave de hoy día, hermanos. Los tiempos de Noé se contemplan en tres grandes áreas que el mismo Señor determina. Los tiempos de Noé generales, los días antes del diluvio, y el día en que Noé entró en el arca y se los llevó a todos, ¿cierto? El diluvio que exterminó a la raza, llamemos exterminó porque mató a gran parte de la población mundial, excepto 8 personas. Y nosotros vamos a ver después, en otra oportunidad, si el Señor lo permite, esa parte, porque es importante, porque habla ya del día del Señor como tal, de la venida del Hijo de Dios, que se corresponde al día en que se desata el juicio. Entonces la venida del Señor es un símbolo de juicio, pero a la vez, para Noé, fue un símbolo de salvación de la generación perversa. Nosotros vemos esa dualidad en varias veces. Por ejemplo, en la cruz, nosotros vemos la misericordia de Dios salvando al hombre, pero el juicio de Dios exterminando la persona de Cristo, llamémoslo así, a pesar de que no fue un exterminio, pero sí fue la caída de la justicia sobre la persona del Hijo de Dios. Entonces se activó la justicia, pero inmediatamente junto con la justicia se activa la misericordia, porque el Señor actúa
no solamente en justicia, como un hombre lleno de ira, que solamente quiere aplicar justicia, sino que junto con la justicia se activa todo el ser y todos los atributos de Dios. Dios es espíritu, pero a la vez es una persona que se corresponde con atributos. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Aparte de los atributos que son, por ejemplo, que Él es eterno, que Él todo lo sabe y Él todo lo puede, también Él es justo, Él es amor, Él es paz. Entonces, cuando Él ejecuta una actividad, todos los atributos están siendo ejecutados a la vez en esa actividad. Es como un padre que cuando castiga al hijo, no lo castiga en ira, debería ser así, ¿cierto? En la normalidad de lo que es la Escritura, no debería castigar solamente enceguecido por la ira de lo que el hijo hizo, sino que es un castigo basado en amor, pero también es justo que sea castigado el niño. Y a la vez, no solamente justo es amor, sino que debe producir paz. Entonces ahí vamos a entrar en otras cosas, ¿cierto? Que están en las Escrituras, para ir aprendiendo nosotros también a vivir sobre la tierra. Cuando el Señor ejecutó el juicio, el Señor trajo paz. ¿Paz a quién? A la violencia que se estaba dando y al deterioro del deterioro que estaba ocurriendo con la civilización humana. Se estaban volviendo transgresores de las leyes de Dios, se estaban conquistando unos a otros, había un problema político, social gigantesco, había una desigualdad económica gigantesca, mucho más que la que se presume que hay en los países latinoamericanos. Habían reyes que eran casi dioses y habían gente que estaba literalmente valía menos que una manzana. Entonces, hermanos, el Señor tenía que arreglar eso y como vamos a ver, ya no había vuelta atrás y había que exterminar, había que sacar la hoja y colocar un nuevo inicio, hacer como un reinicio. Y preserva a Noé. Entonces la misericordia es para Noé, pero a la vez el juicio es para los que no entendieron. Así también va a ser el fin del siglo. El Señor va a aplicar misericordia a algunos y va a juzgar a otros. Y uno puede decir, pero es que en eso ya tenemos problemas, porque podría haberlos salvado a todos. Sí, el Señor da la oportunidad de que todos se salvaran, pero el que no quiere, el Señor respeta esa decisión y no pasa por alto la voluntad del hombre, sino que lo enjuicia por voluntad del hombre. Pero eso vamos a verlo en profundidad la próxima vez. Entonces, hermanos, vamos a ir a Génesis para ver estos días antes del diluvio y cuál era la condición de los hombres, que la característica principal es comer, beber y casarse y darse en casamiento, que hay que entenderlo también a la luz de las Escrituras. Esta palabra comer, comiendo, bebiendo y casándose son tres palabras en griego, que son las siguientes. Comer es la palabra trogo, beber es la palabra pino, y casándose es la palabra gameo, que viene de una unión entre dos personas solamente. No es como un casamiento actual donde hay testigos y hay personas y hay una festividad por causa de esa unión, sino que esa palabra casándose y dándose en casamiento es como que se juntaba una pareja y después se iba esta persona y se juntaba con otra y así, como algo liviano, como lo que acontece hoy en día. Se juntan dos jóvenes, se van a vivir a un departamento en Santiago, normalmente es así, juntan los sueldos, viven 5 años, empiezan los celos, las peleas, las contiendas, las iras, los gritos, los pleitos, y dice ya, no te amo más, no te quiero. Entonces esa niña o esa jovencita se va a vivir con otra persona y el joven se va y vive con otro y después pasan 3 años más, se separan y van y vuelven y van y después vuelven otra, ya me acordé que me gustaba ya y vuelven otra vez a repetir el mismo ciclo en un sinsentido, en un vacío de emociones, solamente de sensaciones, pero al fin y al cabo es un vacío porque no hay propósito, ¿ya? Que también lo vamos a ver, que esa era la tónica del fin del siglo. Entonces, hermanos, vamos a leer Génesis capítulo 6, ahora un poquito más detenidamente. Dice así, 6 verso 5, ya leímos del 6 al 1, del 6.1 al 6.4, donde se habla del contexto general. Entonces dice así, y vio Yahvé que la maldad de los hombres era mucha en la tierra,
y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Este designio de los pensamientos es que la voluntad de las personas para ejecutar cualquier cosa era basado en la maldad. Y aquí hay que explicar algunas cosas, queridos hermanos. Nosotros tenemos que entender que cuando Pablo en Romanos capítulo 2 habla acerca del corazón del hombre, acerca de la esencia del hombre, él dice una frase que es muy conocida. Dice que estaban muertos en delitos y en pecados y que no había nadie que buscara a Dios. Nosotros podríamos mirar hacia el mundo y ver que hay personas que aparentemente, comillas, aparentemente podrían intentar manifestar una moralidad base, llamémoslo así. No roban, tal vez a grandes rasgos, no son unos ladrones en el sentido de actividad práctica, no se dedican a robar, pero puede que hagan robos, que a los ojos de la persona ellos mismos disciernen y dicen, no, yo no soy ladrón, pero a lo mejor de repente me puedo robar algo por ahí. Pero para ellos es tan insignificante que tal vez no sea robo. Tal vez las personas no dicen, no, yo no soy un adúltero. Pero tal vez dentro del corazón sí ocurran pensamientos ilícitos con respecto a ese punto. Tal vez dicen, no soy envidioso. Pero en el corazón ocurren otras cosas que el problema no es que no ocurran, sino que no son juzgadas por ellos mismos porque no pueden, porque están muertos en delitos y en pecados. ¿Qué significa esa frase, muerto en delitos y en pecados? Significa que todo lo que los rodea y todo lo que hay dentro de ellos es el continuo mal. Y Pablo ya había evidenciado esta actitud por causa de un parámetro que es la justicia de Dios. Dios es la justicia misma, Cristo es la vida, la palabra, es el bien de Dios, ¿cierto? Vemos frases que están en las Escrituras que nos ayudan a entender algo, hermanos. Que no hay bien fuera del Señor. No hay santidad fuera de Cristo. Es como si usted estuviese absolutamente lleno de lodo en todos lados, así, y usted fuera a un manantial, se limpiara las manos y dijera, ya, estoy limpio. Pero por todo su cuerpo tiene lodo que usted, por el hecho de limpiarse las manos, dice, no, ya estoy bien, ya me limpié. O sea, sí, pero no, ¿cierto? Es como una limpieza no absoluta, no perfecta. Entonces hay personas que pueden enmendar su camino, que tal vez no son tan malas como otros, pero aún así hay maldad en ellos. Y si yo les dijera ya, y tal vez la persona se pega una ducha, pero aquí justo debajo del brazo le queda un poco de barro. ¿Esa persona está limpia o está sucia? Está sucia. Ya, y se saca el barro de acá, pero aquí en el taloncito le quedó ahí un vestigio de mugre. ¿Está limpia o está sucia? Entonces, nosotros podemos decir, no, es que en sí no está limpia, pero no está 100% limpia. Esa característica del hombre de ser tan imparcial, de ser tan parcial, perdón, de ser tan ligero, es el problema que tiene con Dios. Porque Dios cuando ve una actitud, Él discierne inmediatamente como una espada de dos filos y corta, ¿cierto? Y discierne hasta el alma, hasta los tuétanos, cuál es la realidad de lo que sucede en el corazón. Entonces nosotros podríamos decir, pero esas personas tal vez eran niños que se salían, jugaban, habían tal vez un matrimonio, y tal vez había un matrimonio gay por ahí, o de lesbiana, entonces, pero si ellos no le hacen mal a nadie, ¿cierto? Esa es la frase, eso es lo típico. Incluso algunos osan decir, no, que ese es el amor verdadero, porque aún a pesar de ir en contra de todo, se aman igual. Pero es que el problema no es que estén juntos, el problema no es que se declaren palabras, es que el problema está dentro del corazón de ellos, lo que los motiva a vivir de esa manera, así como una persona puede ser un esposo, padre de familia, y pueda tener sus vicios sexuales, llamémoslo así, los días sábados. Entonces él va, como muchas personas que yo he conocido cercanas que dicen, pero si yo amo a mi esposa, pero el día viernes en la noche salen con sus amigos, van a una disco y se acuestan con mujeres. Pero él dice que ama a su esposa. Entonces uno podría decir,
Bueno, a ver, analicemos la vida de esta persona. Sale, trabaja lunes, miércoles, martes, miércoles, jueves, viernes, lleva el dinero a su casa, hace todo lo que normalmente se debe hacer, ¿cierto? Una familia normal. Pero tiene ese desliz, tiene un desliz. Y se acuesta con otras mujeres. ¿Él ama a su esposa o no la ama? No. Inmediatamente nosotros debemos discernir por las Escrituras que eso no es así. ¿Por qué? Porque no guarda su corazón y no guarda su cuerpo para su esposa, con la cual él públicamente declaró que lo iba a hacer. Por eso hay matrimonio. Por eso hay un contrato de por medio entre dos personas. Entonces, hermanos, cuando nosotros empezamos a analizar el problema de base, es que la continua voluntad hacia el mal, no hay que analizarla al nivel de si la persona hacía o no hacía cosas. Es en el interior, el designio del pensamiento, lo que motiva al hombre a hacer las cosas. Ese es el problema. Y vamos a hacer un análisis hoy día de cómo esto, que es los días de Noé, que fue todo ese movimiento satánico que vimos que persiste hasta el día de hoy, lamentablemente, influencia la vida de las personas para que el continuo pensar y la voluntad de los pensamientos de estas personas sea de continuo el mal. Y cómo, a la vez, los cristianos deberían ser al revés, ¿cierto? Debería ser el otro lado del problema. No que los cristianos sean de continuo el mal, porque si no, ¿para qué son cristianos? Sino que debería haber en nosotros un cambio al que nosotros en las Escrituras se nos enseña que se llama metanoia o arrepentimiento, que es el punto de inflexión o el punto de quiebre entre yo voy viviendo así y ahora ya no vivo así, sino que ahora vivo asá. ¿Qué es lo que debería hacernos diferentes? Y vamos a ver en Noé que Noé venía viviendo asá, llamémoslo así, acá a nuestra mano izquierda, a mi mano izquierda, vivía aquí, pero no vivía acá. Había una diferencia. ¿Qué es lo que va a decir a continuación? Dice, y se arrepintió, verso 6, y se arrepintió Jehová. Esta palabra arrepentirse no es metanoia, no es cambiar de parecer, porque decíamos en la reunión que el Señor no cambia, sino que este arrepentimiento es lo que va a decir a continuación, la explicación. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Es como cuando usted está construyendo algo y usted está mirando esta obra y dice, la verdad es que qué lástima que esto tenga que pasar así. En el nivel del Señor, por causa de que Él le dio voluntad a las personas para que decidieran, vio que esa voluntad fue contaminada por el pecado y los hombres amaron las tinieblas, se fueron en pos de ellas, entonces eso generó un dolor en Dios. Es como que usted ha criado a su hijo, le ha dado todo, ¿cierto? Le ha dado alimento, le ha dado educación, se ha sacrificado, levantándose temprano, tal vez hay personas que tienen incluso 2 trabajos para poder darles lo mejor a sus hijos. Entonces cuando el hijo cumple 18 años, se para en la puerta y le dice, papá, bye. Y se manda a cambiar. Usted diría, uy, qué rico, qué bonito. No, ¿cierto? ¿Qué genera en su corazón? Dolor. ¿Por qué? Porque el fruto de su trabajo y de su amor fue despreciado por un hijo insolente, que a la primera oportunidad tomó las cosas, más encima cosas que usted le compró, su ropa, sus zapatillas, sus cosas, y él las toma y se va, sin preocuparse, así como que nunca lo hubiese conocido. Eso hizo el hombre con Dios. A nosotros nos podría doler que un hijo fuera y hiciera eso, y tal vez lloraríamos. Y yo creo que muchas madres lloran eso y sufren, o padres, que los hijos completamente desarraigados de corazón y no los ven nunca más, o se van a cambiar y después no los llaman con suerte una vez al mes. ¿Eso genera dolor? Ya, a Dios le pasó lo mismo. Lo que Él había formado en el huerto de Edén, que Él tenía una voluntad pero maravillosa para el hombre, que era hacerlo a la imagen de Él, que Él pudiese compartir con el hombre el propósito de la existencia, el hombre dijo, no, prefiero irme y hacer lo que yo quiera, aunque esté equivocado y aunque me lleve a la muerte y a la perdición eterna. Y eso es lo que hizo el hombre. Eso es lo que hizo el hombre. Por eso esta maldad le dolió en el corazón al hombre, porque las personas perdieron su capacidad, perdieron su propósito.
Entonces, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Yahvé, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y dice, pero Noé, ese pero es muy importante, hermanos. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y empieza a contar la historia de Noé. Verso 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, la primera, antes de decir quién era, quién lo que hizo, cuál fue su obra, ¿qué dice? Noé, varón bueno. ¿Dirá bueno? Varón alegre. Justo. ¿Por qué dirá justo, hermanos? ¿Por qué no hay otra? Noé no era una persona contenta. No era una persona que tal vez... Noé amador de su familia. Noé trabajador. Halló gracia sobre los ojos de Dios. Noé, varón trabajador. ¿Será que nosotros los varones tengamos que ser los más trabajadores para hallar gracia delante del Señor? ¿Será ese el atributo que busca el Señor en los corazones de los hombres, hermanos, varones? Hermanas, amadas, llamemos un nombre femenino, varona limpia de casa o hacendosa. ¿Entiende a lo que quiero referirme? ¿Qué es lo que halla por causa de la gracia de Dios? ¿Qué es lo que halló en Noé? Justicia. Justicia. Lo llama justo. Cuando Job, ¿qué es lo que dice Dios de Job? He aquí un varón justo. Y de Lot, qué extraño. Porque se condiciona una línea entre los hombres de Dios. Cuando se habla de Daniel, también se habla del varón justo. Cuando se habla de David, también se dice que David era justo. Y si usted se fija, todos los varones que están a lo largo de las Escrituras tienen una relación en común, que es la justicia. Porque la justicia es importante, hermanos, para Dios. Tal vez para nosotros puede ser un tercer, incluso quinto lugar. Pero para Dios es muy importante porque la justicia es la representación de la actitud y de la voluntad de Dios sobre la tierra por medio de los hombres. Cuando nosotros no somos justos, no amamos. Cuando nosotros no somos justos, no somos personas fiables. Cuando nosotros no somos justos, hermanos, en nuestra manera de pensar o de actuar, no somos personas que puedan ser tomadas por Dios para darles como una responsabilidad para la obra. Porque la justicia es la base en la cual cuando el hombre se para y sus actitudes se hacen una con sus pensamientos, eso lleva justicia. Por ejemplo, yo le digo a los hermanos, mañana todos en mi casa y vamos a hacer un asado. Es un ejemplo nomás. ¿Ya? Entonces, y llega el día de mañana ¿y qué hacen acá los hermanos? Pero hermano, si usted nos dijo que viniéramos. Entonces ese engaño que yo propagué, que me vi, el hermano se va a rajar, como decimos los chilenos, o se va a dar, ¿cierto? Va a otorgar sus bienes para compartirlos con todos. No fue tan así. Entonces, eso que generó en usted, esa desconfianza, es una injusticia. Cuando yo le dije a mi esposa aquel día que nos casamos que en la enfermedad, en la salud, en el bien, en el mal, ¿cierto? En todas aquellas cosas. Y yo le digo, yo te voy a amar y tú vas a ser mi prioridad. Entonces, cuando mi esposa está enferma y yo digo, no quiero ir a comprar un Tapsin, por ejemplo, ¿qué estoy haciendo? Estoy siendo injusto. Porque yo prometí con mis palabras. Yo anuncié, yo firmé un contrato. Y dije cosas. Entonces yo como hombre, varón, debo ser varón justo. Y para las hermanas es lo mismo. Deben ser mujeres justas. Porque es el atributo que busca Dios, hermanos. Porque la justicia se relaciona con la actividad, con el hacer nuestro. Más que nuestras palabritas.
Porque por palabra, hermano, podríamos cambiar el mundo, ¿cierto? En nuestras palabras, cuando los políticos se paran delante de una tribuna y hay mucha gente, cambian el mundo. Y con esto vamos a arreglar esto, y con esto vamos a arreglar esto otro, y todo así. Yo apruebo a ese presidente. Oh, yo apoyo eso. Y después, cuando tienen, la voltereta, ¿cierto? Comúnmente llamada. Por eso le dicen voltereta, porque cambió de opinión. Entonces, cuando dice otra cosa, ya como la gente le dice, a ver, ya, pues veamos. Y ya, otra vez no logra. Después, una tercera, una cuarta, quinta, y ya como al cansancio, ¿cierto? Así como, oye, ya mejor, ¿sabe qué? Mejor no. Porque ya no se le puede creer. Porque no hay justicia en sus palabras. Nosotros podríamos decir, Señor, desde el lunes voy a hacer X cosas. Amorcito, a mi esposa, no, yo me di cuenta que esto está mal, yo desde mañana voy a hacer esto. Y no lo hago, soy igual que ese presidente que muchas personas quieren dañar, ¿cierto? O les cae mal. Entonces, hermanos, a veces cuando miramos la actitud de otra persona y no vemos justicia, somos duros. Pero cuando nos miramos a nosotros mismos y vemos que no hay justicia, tenemos que entender el periodo de Noé. Que lo que menos había en ese periodo era justicia. Y que estaba solamente recluida en un solo hombre sobre toda la faz de la tierra. Qué interesante, hermanos. Porque si hubiese habido otro varón justo, ¿usted cree que el Señor no lo hubiera nombrado? Porque fue lo que determinó que Dios tomara en consideración a Noé. Y eso es lo que no ocurre hoy en día. Y eso es lo que sucede en el mundo. Y así, por eso las naciones están como están, porque no hay justicia. Y no digo justicia solamente criminal o de delitos, sino justicia en el actuar conforme a nuestras palabras. Que si yo digo hoy día, hermano, yo soy cristiano, Señor, yo creo en ti, entonces voy hacia el Señor, como de su palabra me inundo, me lanzo un piquero a la piscina del conocimiento de Dios porque Él me salvó. Y yo digo, Señor, es que tú me salvaste, tú hiciste esto por mí. Uy, Señor, ¿cómo he de agradecerte, Señor? ¿Qué hago? ¿Y sabes lo que dice el Señor? Allá en Malaquías dice, haced justicia, haced misericordia. ¿Cierto? Lo estoy parafraseando, pero no me acuerdo muy bien del verso. Si alguien lo puede buscar mientras tanto, sería ideal. Y lo dice ahí en Malaquías. Una cosa he buscado de ti, le dice el Señor al pueblo de Israel. Que ame misericordia, haced justicia. Y había un tercer punto y ser humilde ante mí. A veces hay personas que dicen, hermanos, que yo no sé qué puedo hacer para agradar a Dios. Pero si lo dice textual en la Biblia. Y a veces nosotros nos hemos impregnado de un pensamiento es que yo no puedo hacer nada para Dios. No, hermanos, hay cosas que hacer. Hay que ejecutar algunas cositas para el Señor. No digo que por ellas solamente se obtenga salvación, no. Ahora que hemos recibido salvación y que tenemos la facultad por el Espíritu Santo que nos mora, podamos ir en pos de esa justicia que el Señor quiere otorgar. Pero es necesario trabajar con el Señor en nuestro interior. Y ese es el problema que no tenía este mundo antiguo en los tiempos de Noé. Entonces vamos a analizar esta frase que el Señor dijo. Vamos a terminar primero el verso. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Ahí da 3 atributos importantísimos. Y hermanos, el trabajo nuestro como familias de la tierra es mirarnos en el espejo de Noé y decir, a ver, soy justo, camino con Dios, que quiere decir comunión. ¿Soy perfecto en mis generaciones? Y yo tal vez debería ser sincero y decir, a ver, ya, justo. Y ahí entramos, pues, mano, en ser pusilánime, ¿se fija? Mira, justo no soy, pero mira, una vez devolví el vuelto. Y ya, hoy el Señor, una obra tremenda. No, hermano, no, ¿se fijan que ahí entra como ese amor hacia uno mismo? Que uno debería dejar caer el hacha por la causa de la justicia de Dios. Y uno empieza, mira, la verdad, pero es que yo voy a reunión una vez a la semana, pero igual el Señor como que se agrada de eso. Y me estoy echando al bolsillo todo lo que acabo de compartir hace un minuto atrás, ¿se fijan? A ver, camino con Dios, ya, analicemos, hermano, juntos. Ya, ¿qué hice el lunes? ¿Caminé con Dios o no caminé con Dios? Porque hay que traerlo a la práctica. A veces nosotros, hermanos, caminemos con Dios, sí.
Oye, no, caminó con Dios, fue traspuesto. Vio, hermano, si usted camina y todo acá arriba. Yo a veces converso con los hermanos y les digo, hermano, hay mucha teología que anda flotando. Muchas palabras bonitas, muchas cosas. Oye, hermano, es que cuando usted confía en el Señor va a hacer obras con usted. Y sabe, hermano, pasan 40 años y las personas nunca tuvieron ni una sola obra con el Señor. Ni siquiera entienden la voluntad de Dios para sus vidas. Ni siquiera entienden por qué están en la iglesia, por qué se casaron. Hermano, hay familias, hay matrimonios que no tienen idea por qué se casaron con la mujer que tienen al lado. Y eso es terrible, porque no hay propósito. Y empiezan las depresiones y empieza uno a decir, ¿y para qué existo? Y soy cristiano, hermano. No digo que un cristiano no pueda sufrir depresión por causa de su tibieza. Si lo que estoy diciendo, hermanos, es que no debería ocurrir en un cristiano que sabe. Entonces, cuando nos comparamos con Noé, porque esa es la idea, ¿cierto? El Señor dice, los tiempos van a ser como Noé. ¿Y quiénes van a ser salvados? Los que son como Noé. Esa es la comparativa. Y yo me pongo al lado de Noé. Noé me queda muy alto. Me quedan grandes sus zapatos, o sandalias, ¿cierto? O me pongo como cuando David se fue a probar la vestimenta de Saúl y le quedaba grande y no podía pelear. Y así nos queda, la túnica de Noé nos queda muy grande. Porque nos hemos acostumbrado a suavizar nuestro camino con Dios. Y no juzgamos nuestra vida para ser justos. Y ahí entra ese ser pusilánime que al final ese grupo es todo el mundo. Yo voy a cualquier persona del mundo y yo le digo, ¿y usted ama a su esposa? Y todo, sí. ¿Y por qué estás ahí con esos hombres tratando de conquistar a esta mujer? A ver si cae. Porque así es el mundo. ¿Y por qué te andas burlando de tu esposa? Yo una vez tuve un confronto. Hermano, yo no sé cómo no me pegaron en el trabajo. Un joven, había un hombre ahí mayor que yo. Y le dije, estaban viendo videos pornográficos en el trabajo. Entonces me dicen, oye, mira. Yo le digo, no, me mostréis tu basura. Saca tu cochinada de acá. ¡Ay! Y al tiro las bromas. ¿Cierto? Ah, le gustan los hombres, etcétera, etcétera. Yo le dije, no, lo que pasa es que yo amo a mi esposa, hombre. ¿Y tú no soy casado? Le dije. No, si soy casado. Ya, pues entonces ama a tu esposa. No, si yo la amo. Mentira, pero si mira lo que estás haciendo. ¿Y qué tiene que ver? Ah, el problema es que no entiendes. Ya, perfecto, yo te voy a alumbrar. Y ahí le empecé a decir, si tu esposa te viera entrara por esta puerta y te viera hacer lo que estás haciendo, ¿serías igual? ¿Lo mostrarías con tus amiguitos así como lo muestras con tu esposa? No, ¿por qué? ¿Y por qué? Porque le dolería, ¿cierto? No le gustaría a tu esposa lo que tú estás haciendo. No, ya, entonces ¿por qué lo hace? Porque no te está viendo. Ah, entonces tú solamente la amas cuando ella te mira. Y ahí empezamos a debatir. Y llegamos a la conclusión de que no la quería. Y él se molestó y se fue a las palabras y ofreció combo y todo, pero yo me aparté a un lado nomás, evitando que me pegaran. Pero más que nada lo que quería demostrarle a él y a todos ellos es que no se condicen con lo que dicen. Porque cuando se trata de uno, se suaviza. Pero cuando se trata del frente, dureza. Hermanos, hay que cambiar la mirada. Hay que ser duros con nosotros mismos y suaves con los de otros. Hay que aplicar justicia. El Señor lo dijo. Viene la justicia a la casa de Dios y luego hacia el mundo. El Señor empieza por la casa a limpiar para poder llegar al mundo, porque si no, no hay testimonio, no hay realidad. Cristianos de peso, cristianos tipo Noé, de clasificación Noé, cristianos tipo Isaías, cristianos tipo Jeremías. Ya no hay. Y uno va. Hermano, el otro día estaba leyendo un libro de un hermano que eran puras estadísticas cristianas, es muy interesante. Y él decía, me parece increíble, decía él en el libro, que en Estados Unidos el 80% de la población de Estados Unidos, que son como 150 millones de personas, el 80% son cristianos de tendencia evangélica o de alguna característica así, entre comillas, que conocen al Señor, comillas. Pero a la vez, el 70% de la población había votado para habilitar el aborto en los tiempos que se estaba debatiendo eso. Entonces uno como que no le salen los cálculos, porque si supone que el 80 son cristianos, debería haber habido un 20 solamente que votara aborto, porque se supone que de conocimiento normal y básico que el aborto al Señor no le agrada. Entonces, de ese 80, el 100%, si lo pudiéramos sumar, o el 90% había votado por una aprobación del aborto que se dicen cristianos. Y ahí uno dice, pero a ver qué está pasando.
Y ahí es donde uno dice, bueno, si el sufragio, el voto, no me representa mis pensamientos, entonces o yo estoy mintiendo o tengo una enfermedad mental muy grave. Así de doble, cuando las personas tienen dos personalidades. En esas personas habitarán, en el 80% de las personas que viven en Estados Unidos, ¿todos tendrán esta dicotomía de personalidad? ¿O están mintiendo? Yo creo que están mintiendo. No son cristianos. Porque no se refleja en lo que votaron. Y el hermano daba muchas características. Por ejemplo, que el 40% de la población de matrimonios en Estados Unidos había pensado en divorciarse o ya lo había hecho. Cosas así, hermano. Y uno podría decir, bueno, ¿y dónde están los cristianos? Si el 80. Ya, el 20 dejémoslo así libre de polvo y baja porque ahí se puede esperar cualquier cosa, ¿cierto? Ateísmo, otras religiones esotéricas, etc. Pero estamos hablando del 80%. Y que de ese 80 ya hay un 20 que había pensado en divorciarse o ya lo había hecho. O por ejemplo, que personas que se habían catalogado como con tendencias homosexuales, casi un 30%, o sea, de los evangélicos, por lo menos un 10% con tendencias homosexuales. O que habían practicado la homosexualidad. Y cosas así, hermano. Entonces uno ve las estadísticas de hermanos que han ido, ¿cierto?, a iglesias, en censo, preguntan, y son todas anónimas, normalmente, porque si no la gente miente. Pero en el anonimato hay como un poquito más de libertad, así como en el internet. Me creo un perfil y nadie sabe quién soy en realidad. Y aparento algo que no se condice con lo que soy. Y eso es injusticia, y eso es lo que no había en los tiempos de Noé, y eso es lo que no hay hoy día, ni en el mundo, ni en gran parte de las iglesias. Y ese es el problema. Que no existe en la iglesia, y ese porcentaje que es iglesia, pero que vive como el mundo, se le llama apostasía, hermano. ¿Se fija? Porque no son de nosotros. Y digo de nosotros tomando en cuenta lo que se dijo con respecto a la justicia. Pero no se condice con la realidad. Entonces, nosotros hemos con Francesca a veces conversamos porque ella tiene compañeros que dicen que son evangélicos y han votado todas las reformas que van en contra de las bases del cristianismo. Aborto, el tema del matrimonio homosexual y varias cosas que nosotros no compartimos, pero estas personas que dicen ser cristianas realmente no se condicen con lo que dicen, y eso es injusticia. Ese es el problema. Y ese es el problema que había en los tiempos de Noé. Y eso estaba manipulado, y esto está siendo influenciado por lo que vimos la semana pasada, por toda la actividad satánica que hay hoy en día. Por lo que vemos en la televisión, por lo que sembramos con nuestros hijos, por lo que vemos en internet, por lo que vemos en los Facebook, en los Instagram, en los TikTok, por lo que vemos en las películas, en el cine, en la música, en las artes, en los pintores, en todo lo que el mundo es. Todo lo que el mundo tiene por glorioso, para el Señor es una basura. Nosotros vamos a ver a los futbolistas, ya, perfecto, el Mundial de Fútbol, que propaganda, que el Santander, el Banco de Chile, que la Coca-Cola, que todas las marcas, ya vamos a potenciar lo que a los hombres les gusta. Y todos con la camiseta de la Roja, y que el asadito, y el Econo ahí vendiendo carne en rebaja, y vamos fomentando, influenciando a la población a que sea parte de este gran evento mundial del cual no podemos ser parte. No podemos quedar fuera, porque si no somos unos imbéciles, o unos idiotas, ¿cierto? Porque el que queda fuera, a mí me han dicho, pero ¿cómo no te gusta el fútbol? ¿Cómo no te gusta el mundial? Si eso es como la pasión de muchos. No me importa un comino. Toda esa basura. Gracias al Señor que en eso no tengo problemas. En ese punto. Porque uno puede mirar y analizar. Y yo sé que hay muchos hermanos que les gusta el fútbol y que a lo mejor luchan con eso. Pero hay que también llegar al punto de no solamente luchar y perder, sino luchar y vencer. Vencer en esa área. Y tal vez hay otros que les guste la música. Y tal vez hay otros que les guste el cine, y hay otros que les guste las noticias. Yo me acuerdo mucho en un tiempo en que tenía clase en la tarde en la universidad y no hallaba que ver en la mañana porque estaban los matinales. Y pura farándula. Y que esta se acostó con este y que hizo una noticia y fue a pelearla a la casa. Y yo decía, pero ¿por qué el 90% de lo que se da en la mañana en la televisión es cagüín, murmuración? Y muchas personas que estaban ahí en los paneles y gente de renombre, entre comillas, no sé de renombre de qué,
y opinando de la gente, lo que se le llama la farándula, el medio. Y uno dice, pero ¿por qué me tienen que interesar a mí? ¿Por qué tengo que tener una televisión que me esté bombardeando día y noche la vida de otras personas? Y como que la gente se alimenta de eso. ¿Y supiste? ¿Supiste lo que pasó con el futbolista que dejó a la mujer y la encontraron con otro? ¿Y el actor que hizo esto? Y de esas personas que se supone que son, oye, dignos de admiración porque hacen un deporte, son drogadictos, alcohólicos, borrachos, fornicarios, adúlteros, iracundos, chocan, se pasan por encima de la ley y la gente después se junta un asado a comer a verlos. Entonces, se fijan que no se condice. Entonces un cristiano que debería estar discerniendo y velando, porque velar tiene que ver con insomnio, la palabra de velar en el griego, cuando dice velad y orar, dice insomnio. O sea, no dormirse. Y dormir es relajarse, es estar en comunión con el mundo, llamémoslo así. Es quedarse en la corriente del mundo. Entonces, como el cristiano no está velando, se empieza a alimentar de eso. Y él puede saberse perfectamente todos los nombres de los jugadores. Yo tenía un compañero que se supone que era cristiano, hermanos. Y él iba a las reuniones y tenía un puesto más o menos. O sea, no era un... Él me dijo, no, yo voy a la iglesia, pero no soy un hermano de banca. Ah, chuta. ¿Eres pastor? No, pues no, pastor, pero sí, ahí para allá voy. Pero él se sabía, hermanos, y se jactaba de eso. Él se sabía los jugadores de los equipos de Chile y de Colo-Colo, pero así como desde el año 50 para adelante. Se los sabía todos. Y todos los goles, y eso, él le fascinaba eso. Y normalmente hacían como trivia en el trabajo, mientras trabajábamos, le decía, ya, ¿quién hizo esto? Tal. Y él siempre ganaba. Y se reía, y yo lo miraba y decía, mira, increíble lo que él come, de lo que él se alimenta, de lo que él ama. Porque lo que nosotros amamos, que dice el corazón, habla la boca, ¿cierto? De la abundancia del corazón, que habla de lo que el corazón le atrae, habla nuestra boca, hermanos. Y a veces no nos damos cuenta de lo que está hablando nuestra boca. Y habían otras personas que eran del tema de la música. No, el disco que salió en tal año y que esto otro. Pura información basura, hermanos, que no conlleva con un cristiano. ¿Qué debería haber en el corazón de un cristiano? Si analizamos así hacia afuera, ya, imaginemos que ninguno de nosotros es cristiano, por un segundo. ¿Qué usted diría de una persona cristiana? Así, cristiano tipo Noé. Que se supiera versículos. Que supiera quién es Dios. Que supiera quién es, no sé, la obra de Cristo en la cruz, la obra de Cristo en sus días humanos, qué es lo que significó, no sé, hermanos, los tiempos proféticos, saber cuáles versículos hablan acerca de la venida del Señor Jesucristo proféticamente para poder explicarlo y dar bases no solamente emocionalistas, sino también bases históricas. Poder tener un panorama general de la historia de Israel, de dónde vino el Mesías. Poder saber cuáles fueron las profecías antes de que Cristo fuera manifestado en carne y las futuras. Poder tener un conocimiento no solamente básico, sino también avanzado, ¿cierto? Porque estamos hablando de una persona que dice de sí misma que es cristiana. Pero cuando no vamos, se fija, cuando somos pusilánimes decimos, sí, hermano, es que a mí me cuesta. Y ahí entra eso pusilánime. Hermano, si el Señor sabe que nos cuesta, pero nos ha capacitado. Y ese es el problema, el paso entre lo que el Señor nos ha dado versus lo que nosotros creemos de nosotros mismos. Muchas veces, hermanos, nos vamos a dar cuenta que el Señor tiene allí, así, a un paso, pero el hecho de que nosotros no vayamos nos deja perder el tiempo. A mí siempre me ha pasado, hermanos, que de repente cuando estoy estudiando las Escrituras, yo empiezo a ver a los hombres que el Señor usó. Por ejemplo, Gedeón. Y Gedeón le costó, porque pidió señales. No, que Señor, que el vellón si está mojado, ya, y después ya que esté seco. Ya, y si no, pero me tenéis que ayudar, y como que no quería. Pero lo hizo. Y el Señor aún así, con toda su incredulidad, igual lo iba apoyando. ¿Para qué hablar de Jeremías? Señor, no, mejor no hubiera nacido, que estoy cansado de los profetas. Y con justa razón, si lo estaban atacando y lo iban a meter preso. Y lo iban a matar. Y era la burla de todos los profetas de la época. Pero era parte del Señor. ¿O para qué hablar de David, que fue nombrado rey aproximadamente a los 17 años y no tomó reino sino hasta como los 40? Y ahí esperó en el Señor.
Y para qué hablar de otros hombres, ¿cierto? Que vivieron experiencias con el Señor, hermano, a todos les ha costado. Pero la diferencia son los que fueron justos en su manera de actuar, que fueron más allá de solamente quedarse en su, pucha, pobrecito de mí, que me cuesta, hermanos, que a mí me cuesta, hermano. Hermano, cuando su hijo tenga 17 o 20 años y lo manda a freír monos, porque eso va a pasar que diga, ¿sabes, papá? Yo no quiero saber nada de tu Dios, yo no quiero saber nada de lo que tú crees, yo soy homosexual, yo soy lesbiana, yo tengo mi pareja, yo me voy a ir a vivir solo, yo tengo mi educación que tú me diste y te doy las gracias, pero yo voy a ocupar esto para mi propio placer, para su discernimiento, hermano. Usted ya no va a poder decir, Señor, es que me cuesta llamar a mi hijo, que me cuesta. ¿Se fija? Porque esos son los frutos de este problema. Que nuestros hijos, que nuestro futuro como padres, o que nuestro futuro con los que se supone que amamos, no los estamos llevando al conocimiento de Dios. Y esa es la influencia satánica que Satanás ha preparado. Por eso todo esto está relacionado. Pero estos son los días antes del diluvio. Es una preparación, hermanos, para que sus hijos se vayan hacia el lado equivocado, para que sus hijos tomen determinaciones. Usted está trabajando arduamente y ora al Señor por trabajo. Mire, vamos a hacer un análisis. ¿Cuánto hemos orado por un trabajo? Si no todos, la gran mayoría, aunque no levanten la mano, pero aquí. Y yo sé lo que es no tener trabajo y estar orando, Señor, necesito trabajar, ¿cierto? Es parte de nuestro día a día. Y usted va, ya, el Señor le da un trabajo, usted alimenta a su hijo y lo manda a una universidad donde viene Satanás y le mete por la boca toda su basura. ¿Sabe qué, hermano? Usted le pidió un trabajo para que enviara a su hijo al infierno. A eso me estoy refiriendo. Usted está pagándole educación, profesores y un montón de cosas para que su hijo sea preparado para odiar a Dios. Eso es lo que enseña el mundo. Cuando usted enciende la televisión, lo que usted tiene que entender y discernir como un hombre maduro, una mujer madura, es que lo que están dando allí no necesariamente es real, uno, y no necesariamente viene de parte de Dios, aunque digan el nombre de Dios. Y usted tiene que estar velando, discerniendo. Si usted va y le pone una caricatura a su hijo, y esa caricatura está cargada de contenido naturalizando la homosexualidad, la violencia, el consumo de drogas, su hijo va a alimentarse de eso. Y es mejor que no tenga trabajo y que no tenga luz. ¿Se fija? ¿Por qué es mejor eso? Porque si no, no estamos discerniendo. Las herramientas que estamos utilizando hoy en día y que les hemos orado al Señor que nos dé, las hemos utilizado para llevarnos a nuestros hijos a Balaam, a Moloch, como se le llamaba en el antiguo tiempo. Moloch era el dios en el cual se sacrificaban niños particularmente. Y era un horno grande donde se abría la rejilla y se echaban los bebés vivos al fuego. Y era un búho. Ese era el dios Moloch. Particularmente de los babilónicos, si no mal recuerdo. O de también otras tribus. Y el Señor reprendió al pueblo de Israel. Hermano, el pueblo de Israel, 400 años en Egipto, salieron, milagro, señales, prodigios, ¿cierto? Llegaron a Canaán, ya, murió toda esa generación. El Señor oye, ámenme, búsquenme, síganme, mira, yo no quiero que caigan en las manos de estos seres. Ya, conquistaron, mataron gigantes, hicieron obras grandiosas, para que como a los 40 años de ese evento, habían en Israel aún personas que sacrificaban sus hijos a Moloch. Es que cuando uno lee la escritura, hermano, uno dice, pero ¿qué está pasando? O sea, las personas están enfermas. Hermano, ¿usted sacrificaría a su hijo a Moloch? Pero a veces lo hacemos con otros medios que Satanás ha ocupado, porque tal vez ya el búho de fuego, el horno ya tal vez muy fuerte, ¿cierto? Ya hagámoslo de otra manera. Conquistemos sus corazones por medio de fiestas, por medio de situaciones que agraden el corazón del hombre. Y allí entra el verso que leímos recién hoy día, hermano. Sí. Que Moloch también después con el paso del tiempo llegó a ser representado con el búho. Y me viene a la mente, como hace poquito mencionaste el ejemplo del fútbol, muchos cristianos, los hijos de ellos, en vez de amar más a Dios, se van en pos, por ejemplo, de un equipo de fútbol, y precisamente su símbolo base es el búho. Entonces esa sería, por ejemplo, una aplicación moderna de una entrega a Moloch. ¿Cuántas veces, hermano, nosotros hemos tenido testimonio de niños
de la edad de... más chico que Mateo, que lo hemos conocido así, de esa edad. Y los papás, dale con que la cancha, que para que hagan deporte y dale con la cancha. Y ahora están allá metidos. No están aquí con nosotros, ¿se fijan? Y los papás, hermano, oren por mi hijo porque yo no sé qué le pasa, que lo único que quiere es ir a jugar a la pelota. Pero si fue lo que le sembraron. ¿Se fijan? ¿Se acuerdan de este verso que dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él? Aquí esto es una dualidad. Estaba haciendo un estudio hace un poquito tiempo, lo conversaba con Francesca, mi esposa, y le decía, mira, fíjate en el verso. En el verso no dice instruye al niño en su camino para que vaya en el camino del Señor. Como que no nombra al Señor, se da por entender, ¿cierto? Se da como por implicancia, que se espera de que cuando se siembre en el Hijo los caminos del Señor, cuando fuere mayor, no se aparte. Pero dice que lo que siembra en el camino del Hijo para que cuando sea viejo no se aparte. Y si yo le siembro adicción a un deporte X o adicción a, no sé, cualquier otro tema que sea moderno, ¿qué es lo que pasa? Lo que está diciendo esa palabra en su esencia es que el niño va a hacer lo que el padre o lo que en la casa se le siembre. Si al niño se le siembra violencia y delincuencia, vamos a tener una persona que se va a condecir con lo que se le sembró. No está garantizando el Señor que si uno lo instruye al niño en su camino, sea el camino del Señor. Se da por hecho, se da por entender que el Señor espera que los hijos sean sembrados en el camino del Señor. Eso es lo que se espera. Pero si mi hijo me ve ser un ser violento y pusilánime con mi Dios, voy a tener otro ser igual a mí, porque yo le siembro eso. Si para mí no es importante la comunión de Cristo en mi hogar y no me ve estudiando la palabra y no me ve orando, voy a tener un hijo que no va a estudiar y que no va a orar y no va a tener comunión con Dios y va a ser igual de hipócrita o peor que yo. Ese es el problema, porque somos como árboles, el Señor lo dijo ahí en los Salmos. Bienaventurado el varón que no anduvo consejo de malos, ¿cierto? Que no se ha sentado en silla de escarnecedores ni ha puesto su corazón, y ahí dice muchas características más acerca del camino del hombre santo. Será como un árbol plantado junto a aguas de corrientes de aguas, da su fruto a tiempo y su hoja no cae. Pero si yo pesco el árbol y cuando está chiquitito lo pongo en medio de un desierto donde no hay agua, que es la palabra del Señor allí claramente en ese análisis bíblico, ¿qué le va a pasar al árbol? No va a dar su fruto a tiempo y su hoja se va a caer. ¿O no? Porque es lo negativo, ¿cierto? La vereda del frente, llamémoslo así. Y ese es el problema, hermanos. Entonces, cuando usted deja pasar un día, usted tiene que pensar, y yo esto, hermanos, voy a seguir insistiendo. Hermanos, cuando dejamos pasar un día, ya mañana lo hago, ese mañana lo hago ya es un tiempo que su hijo perdió provisión para ese día. Perdió o desconoció algo del Señor. Hermano Israel. Para entender lo del camino, ¿a qué se refiere con el camino ahí? Número 22.6 de la cita que tú diste, el verso anterior a lo que tú mencionaste, da claridad qué es el camino. En el 22.5 dice, espinos y lazos hay en el camino del perverso. Entonces el camino es la vida de la persona. Cuando uno empieza a criar un niño de pequeño, ¿qué es lo que se le está dando a ese niño como alimentación? Es la vida de la persona. Por eso que dice en el verso 6, instruye al niño en su camino, en su vida. Y eso es lo que necesita la iglesia, instrucción a ese niño desde pequeño. Pero no instrucción de lo que el mundo hoy día tiene por instrucción, sino instrucción en las cosas de Dios, en los atributos del Señor. Porque si yo, mi niño, lo llevo todos los domingos al fútbol, al estadio, por ponerlo nuevamente de ejemplo, esa instrucción, en ese camino, ese niño va a dar sus frutos en el futuro. Y yo no lo voy a poder sacar de ese lugar. Y como tú dijiste, ¿cuántos hermanos nuestros, hermano, lo lamento decirlo, sembraron eso sus hijos? ¿Dónde están sus hijos? En ese camino. Y no pueden sacarlos de ahí. Porque más importante ese camino que el camino verdadero. Entonces el tiro de carro es el camino perverso, es en la vida de la persona. ¿Qué instruyo? ¿Qué instrucción le doy al hijo en su vida? Amén. Amén. Entonces, hermanos, lo que estamos haciendo, volviendo un poco al tema de Noé,
es poder ver la realidad de lo que ocasiona el movimiento satánico, que es la influencia por medio de los medios. En aquel tiempo eran los giboim, ¿se acuerdan de esa palabra? Las leyendas, lo que se contaba, las historias. Entonces la gente comenzaba a tener un pensamiento de que esos seres eran dignos de ser adorados, los semidioses, los que fueron hijos de los Ben Elohim con las Bat Adam, ¿cierto? Las hijas de los hombres. Salieron de allí, haciendo un poco de contexto histórico, ¿cierto? Salieron esos seres que eran poderosos, guerreros, altos, 6 metros, 8 metros, gigantes, caídos. Y esos seres influían en las familias de la tierra. Y ese es el periodo en los tiempos de Noé. Noé comienza a preparar un arca porque él sabe que hay que destruir a estos seres que tienen la influencia satánica sobre la población. Pero él no solamente construye el arca, sino que también él anuncia el juicio hacia el mundo. La gente no le cree, por eso no entraron al arca, porque si lo hubieran creído, hubieran entrado al arca, ¿cierto? Entonces Noé predica este anuncio de Dios. ¿Qué pasa? La realidad de estas personas era comer, beber y casarse y darse el casamiento. Esta frase aparece como 20 veces en la Biblia en diferentes situaciones. Y las más relevantes son 3, ¿ya? Primera de Corintios, capítulo 10. Yo sé que lo van a recordar porque este versículo es uno de los que creo que más se ha compartido en esta iglesia. Pero por lo menos veámoslo una vez más, hermanos, para los hermanos que no conocen este verso. Primera de Corintios, capítulo 10, versos 6 al 8. Dice lo siguiente. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo. ¿De qué está hablando? Del contexto de Israel en Egipto, ¿ya? Dice, para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, no como alguno de ellos, según está escrito. Y fíjense que aquí la relación entre no seáis idólatras con la actividad idolátrica no es postrarse delante de un mono de barro. No es la actividad que uno podría pretender asumir. Si yo le dijera, hermano, está lleno de idólatras acá, entonces uno relaciona a mono de yeso, que es una parte, no niego que eso no lo sea. Eso es una parte, pero mire cómo lo ajusta el Espíritu Santo por medio de Pablo. Dice 6, 7. Y ni seáis idólatras, aquí va a explicar el asunto del ser idólatra, como algunos de ellos, según está escrito. O sea, Pablo no está mintiendo ni está tomando algo al vuelo. Como está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. La palabra para jugar en el griego es una palabra que se relaciona con la diversión. Y esa diversión particularmente es la liberalidad sexual. ¿Qué quiere decir? Que el pueblo de Israel, que hace 20 minutos atrás, por así decirlo, estaba frente a un monte que se estaba partiendo en dos, que estaba terremoteando, habían truenos, relámpagos, humo, y que estaban todos temblando de miedo, y como decía el hermano Israel, se les olvidó muy rápidamente, cambiaron, y después de un tiempito estaban teniendo orgías, relaciones, etc., y se acostaron unos con otros. Por eso vino el juicio de Dios sobre ellos y murieron. Pero particularmente usa ese trío de... Ese eufemismo, ese trío de palabras que son como una condición. Comer, beber y divertirse. Que está relacionado a la liberalidad. Hermano, ellos no jugaron un partido de fútbol. Ellos no jugaron béisbol, no jugaron ping-pong cuando estaban alabando a Happy, el Dios que representa eso. Vamos ahí a Éxodo 32, donde está este acontecimiento, para ver el acto en sí. No vamos a leer todo el capítulo porque yo sé que lo conocen la mayoría de los que estamos acá, pero sí para darle evidencia textual. 32 de Éxodo, verso 6. Me gusta que podamos ver así en análisis. Yo sé que este verso lo hemos predicado hasta el cansancio, pero no nos cansemos de escuchar nuevamente esto. Verso 6 dice, y al día siguiente, vamos a leer anteriormente el pueblo le había dicho que a Aarón quisiera unos dioses, ¿cierto? Él tomó el oro del pueblo que sacaron, que era el oro que habían sacado de Egipto, que ese oro estaba destinado para tomar y hacer los utensilios de la casa de Dios. Hay que tomar en consideración que ese era el propósito por el cual ellos habían tomado ese oro. Pero acá lo usaron de forma indebida, sin saber el propósito de ellos.
Entonces dice el 6, y al día siguiente madrugaron. Es que hermanos, que cuando se trata de esto, hay como disposición. Es como que fuese algo tan enraizado en el corazón del hombre que es como que hay disposición. No importa el frío, ni el tiempo, ni el clima, no importa que esté lloviendo, no importa que haya habido un terremoto el día anterior. No, hay que celebrar. Y como que la celebración es el cúlmine del hombre, es como que está relacionado con el placer directamente. Por eso cuando nosotros vemos el verano, ¿cuáles son las propagandas del verano? Gente divirtiéndose en la piscina, en la playa, comiendo, bebiendo, mujeres semidesnudas, hombres semidesnudos, fiesta, parranda, carrete. ¿Se fijan? Y el verano relacionado con eso. ¿Por qué? Porque viene el buen tiempo, el clima, entonces hay que salir, hay que divertirse. Porque después viene el invierno y en el invierno no hay diversión. Porque hace frío. La disposición del corazón de los hombres es continuamente esto, comer, beber y el disfrute o el placer de la carne. Entonces fíjense en esto. Madrugaron y ofrecieron holocaustos. O sea, sacrificaron los corderos. Hermanos, cuando uno empieza a analizar este verso, no es que ellos simplemente hayan hecho un ¿cómo le llaman hoy en día? Un compartir entre las familias. Así de que ya nos vamos a juntar a comer un asadito. No, hermano. Ellos tomaron los becerros que eran de Dios, que estaban ahí reservaditos para el sustento del pueblo, pero también para la administración futura de la casa de Dios, que ellos no tenían idea para el propósito de por qué llevaban cordero y llevaban animales. Y ellos tomaron esos corderos que deberían haber sido para la obra y la casa de Dios y los sacrificaron a este ídolo. Presentaron ofrendas de paz. Y yo pensé que les costaba el tema de los levitas. Y yo si miro hacia atrás, aquí todavía no está la revelación de la casa del Señor. ¿Y de dónde sacaron ofrendas de paz? ¿De dónde sacaron ese concepto? De Egipto mismo. O sea, tomaron la festividad de Egipto y la pusieron como algo hecho por Dios. Y miren lo que dicen. Presentaron ofrenda de paz y se sentó el pueblo. Ese sentó es la disposición de tomarse el día libre, de no caminar en pos de la obra del Señor, de no hacer lo que el Señor les dijo que tenían que hacer. Mientras tanto, ¿qué tenían que hacer ellos, hermanos? ¿Se acuerdan del capítulo 20? Ellos tenían que haber estado examinando la ley que el Señor les había dado cuando les habló desde el monte. Ellos deberían haber estado pensando y habiendo estado instruyéndose en la ley de Dios, que la primera parte que se le había dado en el capítulo 20. ¿Pero qué hicieron? El ocio, la diversión. Se sentó el pueblo. Es como que, ya, paremos todo. Vamos a echar la casa por la ventana. Y empezaron los preparativos. Y hubo disposición del corazón para comer y beber. Y fíjense, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó, y aquí cambia la palabra porque está en hebreo, regocijarse, que tiene que ver con el placer en el sentido sexual, literalmente. Es como se levantó a hacer sus cosas. Ustedes me entienden, los más adultos. Y dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha... Y esta palabra corrompido es la palabra se ha denigrado. Hermanos, y aquí viene algo súper importante. ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo a los Nefilim? Que viene de una palabra que es caído. ¿Se acuerdan cuando veíamos lo caído? Que es el de la degradación. Es casi la misma base. O sea que el pueblo de Israel se corrompió. ¿Y qué le pasó a los hombres en el pasado, en Noé? Se corrompieron. ¿Y qué va a pasar en nuestro tiempo? ¿Y qué está pasando? Corrupción, degradación, rebajarse. Perdieron lo natural. O sea que ese corromperse que vio el Señor no solamente era por la disposición a la idolatría, sino que comenzaron a actuar en base a acciones pecaminosas que ya iban en contra de la naturaleza. Y aquí me quiero detener un minuto, hermanitos, para poder analizar qué es la degradación de la cual se habla. Vamos a ir a Judas, capítulo 1, único, donde el mismo Judas habla de esta degradación más explícitamente de la que vivieron los ángeles.
que nos muestra la degradación que va a haber en el fin del siglo, que ya está sucediendo y que hoy día se está tomando las calles, hermanos. Judas, el libro anterior al Apocalipsis, dice así, verso 1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, ahí empieza a escribir, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres, ¿qué pasó con la salvación? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, o sea, sin salvación, ojo con eso, está diciendo que hay hombres impíos sin salvación que entraron en la iglesia, ¿ya? Y que están predicando algo, y dice, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. O sea que toman lo de Dios y lo vuelven algo sucio, ¿ya? Que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hermano, si no es para tanto. Eso es lo que está atacando Judas. Hermano, lo que predican allá adelante no es para tanto, hermanos. Igual usted puede. Conviertan en libertinaje la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? El perdón de nuestros pecados, ¿cierto? Esa es la gracia, el evangelio. Que Dios nos ha rescatado. Hermanos, si el Señor ya nos rescató, vamos, hagamos. Hermanos, si el Señor, esto da lo mismo, si no importa. Esa suavidad, ese ponerse como el Señor está hablando algo a este nivel y nosotros como que lo bajamos para pasar pusilánimemente hacia el otro lado. Así como, hermanos, ¿y para qué tanto? Si un poquito no le hace mal a nadie. Eso está hablando Judas, ¿ya? Que rebajan al Señor. Verso 5. Mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido. ¿Qué cosas supieron antes? Que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, está tomando la misma base que tomó el Señor Jesús y que tomó, ¿por qué? Porque dijo comer, beber y casarse y darse el casamiento. Fíjense lo que pasó. Que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y aquí fíjense que va a tomar otro ejemplo de lo que habían sabido. Recuerden que él dice, le está hablando a la iglesia, hay hombres impíos que han entrado en medio de ustedes y que están tomando la gracia del Señor y la están convirtiendo en libertinaje. Recuerden lo que pasó en Egipto y recuerden lo siguiente, o sea, este es el segundo punto, ¿ya? Fíjense en lo que hace Judas. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Esa palabra dignidad es su altura, su capacidad, su función, su propósito. ¿Se acuerdan del matrimonio de Israel con Ruth? Los que estuvieron en ese momento, se habló de una frase. Propósito según diseño. Voy a hacer un pequeño paréntesis para entender esto, hermanos. Si yo tengo una cuchara y yo hago un jugo en polvo o cualquier tipo de líquido y yo quiero batirlo, yo voy a ocupar una cuchara. ¿Por qué? Por la forma que tiene, ¿cierto? Y voy a revolver. Ahora, si yo tomo este celular y lo meto en el jarro y revuelvo, ¿sirve? Funciona. O sea, hace la acción, pero no está diseñado para eso. ¿Se fijan? A pesar de que logre hacer lo que yo quiero, no está diseñado para eso. ¿Cuál es el diseño de esto? Conversar, ¿cierto? Ponérselo en la oreja o ver en la pantalla. Como esa televisión que está ahí o como la silla en la que usted está. Si esta silla estuviera llena de púas por todos lados, usted no se podría sentar, porque le dolería. Entonces, no pierde su propósito. Su función, el propósito, está de acuerdo al diseño. Esto fue diseñado para sentarse y por eso es el propósito de la silla que la gente se siente en ella. La mesa fue diseñada para el propósito de sostener los platos y las cosas que se quieran depositar. Y así con todas las cosas. La ampolleta, todo, los lápices, todos tienen un diseño para que cumplan una función y un propósito. Dios hizo lo mismo con el hombre, le dio una forma, un diseño para que llevase a cabo una función. ¿Cuál es el diseño del hombre? Multiplicar. El propósito del hombre es multiplicarse sobre la faz de la tierra. Por eso somos diseñados así. Por eso la mujer fue diseñada de una forma que se complementa a la perfección con el varón. Y tomar ese propósito y llevarlo a cabo. Los ángeles también fueron diseñados para una función y un propósito. Principalmente
Los ángeles de Dios, que son los mensajeros, tienen capacidades mucho mayores que las nuestras como los humanos porque tienen un propósito mayor. En poder, en fuerza, tienen que transmitir un mensaje y la función o el propósito de los ángeles es llevar a cabo la voluntad de Dios. Para eso están diseñados los ángeles, hermanos. Llevar a cabo la voluntad de Dios por medio de ellos. Entonces, los ángeles, ¿qué hicieron? ¿Por qué viene esta pérdida de dignidad? Ellos tenían que llevar a cabo la voluntad de Dios. ¿Y qué hicieron? Se despojaron de esa dignidad, se rebajaron y tomaron formas corpóreas para hacer lo que los hombres hacen. Los ángeles no tienen necesidad de multiplicarse como una raza. ¿Por qué? Porque son eternos en su forma espiritual, llamémoslo así, angelical. Ellos no mueren en el sentido de cuerpo. Ellos están eternamente desde su creación hacia adelante, son eternos, ¿ya? Entonces no necesitan multiplicarse como los hombres, que necesitamos multiplicarnos porque si no se hubiera extinguido la raza de Adán y Eva. Entonces los ángeles perdieron esa dignidad y comenzaron a multiplicarse con las hijas de los hombres. Esto es lo mismo que habla en Romanos cuando dice el Señor con respecto a los hombres que han perdido lo natura, se le llama. ¿Qué quiere decir esto? Hombres con hombres. El diseño del hombre no es para estar con otro hombre, por diseño. Entonces cuando yo quito el propósito, estoy en contra del que lo diseñó. Y ahí me corrompo. ¿Amén, hermanos? ¿Estamos acá todavía? Sí. Vuelvo a repetir. Es que esto es importante, hermanos, porque podemos luego empezar a nosotros en nuestra vida práctica a ver ¿por qué soy diseñado de tal forma? Aún los niños, los jóvenes, o usted puede enseñarle a sus hijos. Por eso, hermanos, hay situaciones en el lecho matrimonial que son pecado y aún son practicadas por muchos cristianos que ustedes sé que me van a poder leer entre líneas, no quiero decirlo explícitamente porque estamos por niños acá, pero la boca no fue diseñada sino ¿para qué? Para ingerir alimentos. Y esa es su función y su propósito y no hay más. ¿Se entiende? Uno puede decir, no, pero hermanos, que a mí con mi pareja nos gusta experimentar cosas nuevas. No, hermano, el lecho sea sin mancilla. Esa mancha es ocupar nuestras facultades naturales diseñadas por Dios para el propósito que fueron diseñadas. Así también como hay una parte del cuerpo que fue diseñada solamente para sacar lo que sobra de los alimentos, ustedes saben a qué me refiero, no fue ocupada para lo otro. Y si usted practica eso con su esposa o con alguien, usted está en pecado, hermano. Y tiene que arrepentirse y cortar eso. Porque eso son cosas que después traen condenación a nuestra vida por medio de enfermedades y situaciones complejas. Aunque todo el mundo lo haga. Y aunque usted sea tomado por un tonto, una persona pero cómo no, si es fabuloso, es algo maravilloso. Hermano, es pecado delante del Señor. Porque es como si usted, así como esos hombres que muchas veces se critican que están hombres con hombres, es lo mismo. Porque están yendo en contra del diseño de Dios, ¿se fijan? Es lo natural. Así como cuando usted presenta su cuerpo para postrarse delante de una estatua, es exactamente lo mismo porque es idolatría, porque va en contra de la voluntad de Dios. Porque los árboles no fueron diseñados para ser adorados, ni los ángeles, ni la madera, ni un monumento, nada, ni un hombre, nada de esto fue diseñado para ser adorado. Lo único digno de adoración es el Señor. Entonces nuestra adoración es para Dios. Es por diseño y es por función y propósito. Y estos ángeles perdieron ese propósito. Y esa es la pérdida de dignidad. Vamos otra vez al texto. Sino que abandonaron su propia morada, ¿ya? Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿De quién estará hablando? De estos seres que estaban en el pasado con las hijas de los hombres, que después, lamentablemente, vamos a ver que después de que se inunda la tierra y todo termina y vuelve nuevamente a poblarse la tierra, otras mujeres volvieron a tener cercanía con ángeles nuevamente. Pero ya no masivamente como antes, sino ya más como por bajo tierra, llamémoslo así, como más escondidos. ¿Qué pasa? Dice, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y aquí fíjense cómo termina la palabra día. Hay un punto y coma. Hermano, es que es importante leer detenidamente. Punto y coma.
como Sodoma y Gomorra. Y aquí, este como ya no es el como de el ejemplo general, sino que estos ángeles va a explicar el cómo de la pérdida de la morada o de la pérdida de dignidad. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, ¿quién aquellos? Los ángeles, ¿cierto? Que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios. Ahí está el problema. Contra naturaleza. ¿Amén? Contra naturaleza fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Qué está diciendo el apóstol Judas, hermanos? El apóstol Judas está diciendo principalmente que los ángeles del periodo anterior hicieron algo, que ya sabemos lo que es, que no lo vamos a decir en vivo, ¿cierto? Que también hicieron, ¿quiénes? Sodoma y Gomorra, y que también hicieron, ¿quiénes? Los que se corrompieron. Éxodo 32. Es decir, el pueblo de Israel delante de este dios pagano Hapi, que históricamente, hermano, Hapi es el hijo de Ra, ¿ya? Creo, si no me equivoco, hermanos, con otro dios que no lo voy a mencionar porque no me acuerdo muy bien. Hapi era adorado en el río Nilo, particularmente, para los que no lo sabían. Hace mucho tiempo atrás hicimos un estudio de todos los dioses que el Señor mostró por medio de las señales de que no eran dioses, ¿ya? Entonces, para los que no sabían, Hapi era adorado en el río Nilo. Entonces, el río Nilo venía una temporada en la que había una crecida, ¿ya? Después de los de hielo y después del invierno, venía la primavera. Y eso generaba que el río Nilo creciera, y cuando crecía, alimentaba el tema de los plantíos, los riegos y todo el tema de la agricultura, que era el poder de Egipto, ya era la fuerza que tenía, todo Egipto estaba en toda la costera del río Nilo, entonces es como Chile con el río Mapocho. Regaba todos los valles, sí, o sea, el río Mapocho era una basura, pero en el sentido de que el río Nilo lo ocupaban para eso, para regar, para todo el tema, entonces generaba riqueza. Y se adoraba el río Nilo, por medio del nombre del dios Hapi, que hacía crecer y abundaba. Y Hapi, esto es nuevo, que lo estuve investigando hace poquito, la forma de adoración de Hapi es muy interesante porque ¿se acuerdan de Heket, algunos hermanos? La reina rana. La reina rana, Heket, era la diosa de la fertilidad. Entonces Hapi, cuando uno ve los dibujos antiguos, Hapi estaba rodeado de puras ranas. Entonces la forma de celebración era esa forma de desviación sexual que se le llama orgías normalmente. Interesante. Y eso lo aplica Israel, hermanos. Lo aplica Israel. ¿Y qué tuvo que hacer el Señor? Cortar. Inmediatamente corta. Para que lo puedan leer después, lean todo el capítulo 32 y se van a dar cuenta que llega un momento en que baja Moisés. Josué, que estaba como a la mitad del monte, recordemos que Josué subía como hasta la mitad con Moisés y después Moisés subía hasta la cumbre. Entonces volvió Moisés, bajó y le dijo, oigo guerra afuera abajo. Le dice, porque hay un jolgorio, hay un bulla, hay gritería. Entonces Moisés le dice, no es guerra, sino que es fiesta. Y cuando llegan como a la entrada del pueblo, Moisés quiebra la tabla porque la justicia de Dios fue transgredida. Por eso se quiebran las tablas de la ley, transgredida la ley. ¿Y qué dice Moisés? Hace una línea, ¿cierto? Imaginaria, llamémosla así. Y dice, los que estén de parte de Jehová, que estén en este lado. ¿Se acuerdan? ¿Y qué pasa? Le dice ya, todos los que están a este lado, los que son de parte del Señor, tomen un cuchillo. ¿Y saben lo que pasa? Matan a sus propios hermanos. ¿Por qué? Porque cae el juicio, pues, hermano. Y eso es lo que va a acontecer en Noé, y lo que aconteció en Sodoma y Gomorra, y lo que acontece hoy en día, y que va a venir juicio a esta nación Chile, y que va a venir juicio a todas estas naciones que están aprobando todas estas cosas. Porque provienen de los tiempos de Noé, que son los días antes del diluvio. Hermanos, si yo pudiese decir algo, diría que estamos en ese minuto, en los tiempos antes del diluvio, donde se está preparando. Todavía no, hay varios países que están en contra, otros que están a favor, pero esto se tiene que cerrar, este círculo, y tiene que acontecer que esto ya sea la normalidad, pero ya no solamente de que las marcas y que las tiendas anuncian. Hermanos, hace como 3 años atrás nos han dado cuenta que el mes 6 del año
todas las marcas comienzan a poner sus publicidades a favor de este tema. Y así ponen comerciales, temas de pancartas, la bandera en todos lados. Y se ha fijado en algo, hermanos, que el juicio de Dios contra esto, en particular, que es como la tónica del tiempo de Noé y también la tónica de Sodoma y Gomorra, que es la corrupción del ser del hombre, es la bandera del arco iris. Y se fija que la usan ahora como símbolo de en jurídica eso se llama apropiación indebida, hermano. Sí, como una usurpación, podríamos decir. Claro, el Señor usó la señal de que no iba a destruir mal a los hombres con un arco iris. Y ellos se tomaron el arco iris porque es el juicio de Dios contra ellos, hermanos. Sí, es como que está todo alineado. Es como que todo calza, ¿cierto? Derechos de autor, entonces. Claro, como le robaron los derechos de autor al Señor. Le agregaron un color para Hacerlo diferente, claro. Y es muy extraño, hermanos, porque todo esto, o sea, no es extraño, sino que es como hay que estar velando. Hay que estar atento a los movimientos, porque todo esto que se ha convulsionado en los últimos 5 años tiene un destino. El destino de esto es que caigamos en las abundancias de los placeres de la carne sin control. Entonces, cuando usted vaya donde su niño, a su hijito, y usted lo que tiene que hacer, hermanos, si usted tiene una televisión en su casa, sentarse y comenzar a ver qué es lo que está viendo su hijo. Y analizar, ¿este dibujo animado tiene este contenido? ¿Se lo están pasando ya sea por algún mensajito, alguna acción del personaje? Yo todavía me acuerdo, hermanos, cuando veíamos los Looney Tunes cuando yo era niño. Y habían mensajes, el conejo disfrazado de mujer besándose con un hombre, ¿se acuerdan? El Pato Luca disfrazado de mujer. Aunque es chistoso, porque ese es el engaño, esa es la influencia satánica. Normaliza las conductas en los jóvenes. Hermanos, el otro día estábamos con la Fran en la casa y yo me metí al Netflix y empecé como a hacer zapping, así para el lado de la esta. Y apareció justo una serie que habla de todo y yo dije, mira, si esto es como al niño al dedo. Y unos monitos que se veían todos así interesantes para los jóvenes, así de guerra y todo eso. Y eran los dioses caídos, se llama algo así, algo de los dioses caídos, hermano, sin tapujo. El hijo de tal y venía. Y yo dije, mira, es exactamente lo que estamos compartiendo con los hermanos. Entonces, cuando uno se mete a estas plataformas de streaming, ya sean dibujos animados, películas, series, hermano, música, obras literarias, ya sea libros, cuentos, está todo como corrompiéndose. Hermano, Toy Story, que uno dice, pero si son juguetes, pero ¿por qué tienen que poner eso? ¿No es que salió noticia? Y todo, nosotros nos criamos desde chicos con esta película de Jurassic Park, la de los dinosaurios. Ya los dinosaurios. Y ahí van y meten que la protagonista ahora es lesbiana y que tiene una relación con... Pero ¿por cuál es la necesidad si la cuestión se trata de dinosaurios? ¿Por qué la necesidad de meter eso? Y es como que está presionando. ¿Saben por qué, hermanos? Porque lo que busca el enemigo es que atrapar la mente de los niños, atrapar la mente de las futuras generaciones, porque estos son planes a largo plazo. Entonces están normalizando que nuestra mente, es normal, y yo también puedo probar de eso, y no importa. Entonces después, ¿qué hace la iglesia? No importa, porque el Señor la mató en una desviación absoluta. Y tenemos ningún respaldo para poder albergarnos. ¿Se fijan? Es como que todo ya normalizado. La iglesia ya no hablan de estos temas. ¿Por qué no? Que el Estado le tiene miedo al Estado, le tiene miedo a la cárcel. Por eso, hermanos, porque este es el problema y la tónica de estos tiempos. Y va a ser aumentado. Porque Satanás, ¿qué busca, hermanos? Que por medio, y este es el problema, que por medio de la normalización de los excesos, usted viva su vida mirando hacia los excesos. Una vez, yo escuchaba una prédica de un hermano de estas semanas que me llamó la atención y él decía, hermanos, usted trabaja 5 días para disfrutar 2. Pero cuando usted dice, ya voy a descansar y voy a hacer mi fin de semana, voy a estar tranquilo, usted lo ocupa en puros vicios. En el vicio del sueño, en el vicio de la comida y del disfrute. Entonces, usted
dice, no tengo tiempo en la semana, pero el fin de semana es para descansar. Y no hay comunión con el Señor en ningún día. Entonces entramos en una rutina ciega. Comer, beber y divertirse. Que es la tónica. No es que sea malo comer, hermano. No es que usted no pueda nunca más pedirse una pizza, una hamburguesa. No se trata de eso. Se trata de que su vida viva en torno a los placeres de la carne. Y que si usted no tiene eso, usted se deprime. Ese es el problema. Que no, pucha, no pude salir de vacaciones este año. No, ando todo el año mañoso. Como que no tuviera salvación del infierno, por ejemplo. Como que no conociera al Señor. Es que no me pude comprar un chaleco. Ay, que no puedo andar a la moda. Pucha, anda de mala. La mujer de la casa, porque no se puede comprar unos jeans, anda mañosa. Ese es el problema, hermanos. Que nos condiciona, ¿se fijan? Que la moda, que los eventos, los jovencitos, ay, que quiere escuchar el disco de los coreanos, o quiere escuchar el disco de las coreanas, o quiere escuchar el disco de los japoneses, o de los estadounidenses, de la moda que sea. Y se enoja no, pero ¿por qué no puedo obtenerlo? Eso habla de un corazón que ya ha sido tocado por las tendencias, por la modernidad. Es que quiero ir al cine a ver una película, y si no lo logro, me da rabia, me aflijo. Entonces mis emociones están siendo manipuladas, hermanos. Y allí es donde no estamos velando. Porque hemos dejado que nuestro corazón, cuando no obtenemos algo, se aflija. Y esa aflicción genera que yo me aleje del Señor. Porque mi corazón está solamente mirando a la brújula donde Satanás quiere que mire. Vamos a leer. Tenía muchos otros versos para analizar, hermanos, pero ya creo que llevamos un tiempo. Primera de Pedro, capítulo 4. Algo interesante, hermanos, que sucede. Capítulo 4, verso 1 al 7, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Padecer en la carne, la palabra padecer no es que usted sufra dolor, sino que usted logró exterminar esa sensación en su cuerpo. Eso es padecer en la carne. Es como que es el ejemplo que da el Señor cuando dice: si tu ojo te es ocasión de caer, ¿se acuerdan de ese verso? Quítalo de ti y échalo, ¿cierto? Porque mejor es que entres al reino de Dios tuerto, que seas entero echado al infierno, ¿cierto? Si tu mano te es ocasión de caer, y ahí empieza, si tu pie te es ocasión de caer. Ese es padecer en el cuerpo. Las personas que han logrado tener dominio propio y que ya no se afligen por las festividades y por las cosas que hace el mundo, han terminado con el pecado. ¿Por qué? Porque la influencia satánica llegó hasta un punto. Y usted ya no es esclavo de esa manipulación satánica. Vamos al 4.1. Vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme, ¿a qué? A la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Y es el mismo tema, hermanos. Es el mismo tema. ¿Andando en qué? Lascivias. ¿Saben lo que son las lascivias, hermanos? ¿No? ¿Alguien puede dar un ejemplo de lascivia? ¿No? La lascivia es una tendencia constante hacia algo, normalmente de carácter sexual o pervertido, llamémoslo así. ¿Ya? Lascivias, concupiscencias o pecados o debilidades del pecado, embriagueces. Otra vez la amiga del pino, ¿cierto? La palabra para embriagarse. El bebestible. Orgías. Nuevamente. ¿Qué más? Disipación. ¿Qué más? Abominables idolatrías. ¿Qué más? A estos, ¿a quiénes? A los gentiles que practican esas cosas, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os persiguen o os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por estos también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Nos gusta esa alabanza, hay una alabanza muy preciosa que habla de esto.
Pero lo practicamos, hermanos, estamos atentos. Ya, mi hijo va a... Ya, hijo, usted tiene 1 hora... Yo he escuchado a varias mamás decir, ya, hijo, usted tiene 1 hora en el celular. Ya, ¿qué está haciendo? ¿Qué está mirando? ¿Qué video en YouTube eligió? Hay que estar mirando, hermano. Y esto es pega, esto es cansancio, esto es hacerlo, meterse. Y el hijo le decía, ay, pero mamá, que tiene... No importa, hermano, luche. Porque la vida de su hijo depende de que usted lo haga. Porque nadie más lo va a hacer por usted. Son sus hijos. Son suyos. El Estado los va a intentar adoctrinar con todo lo que quieren meter ahora en el gobierno. Más encima con la reforma constitucional, eso se viene con todo. Entonces, cuidado ahí con nuestro voto, que también importa. ¿Ya? Ojo ahí. Entonces usted, métase en la vida de su hijo, si es su hijo. Tiene que seguir las normas. Pero también sea inteligente y no lleve a su hijo a odiarlo. Si usted ya le sembró ciertas cosas, empiece a trabajar en ese terreno. De a poco, suavemente. Pídale conocimiento y sabiduría al Señor. Instruya al niño en el camino del Señor. Muéstrele para que él, de su naturaleza, pueda empezar a aborrecer eso. Por medio del arrepentimiento de los pecados. Si su hijo no es salvo, hermano, su hijo odia a Dios. 1. Segundo, su hijo va a amar más las tinieblas que la luz. 2. ¿Qué tiene que hacer usted? Convertir a su hijo al Evangelio y predicarle el Evangelio constantemente, hasta que el Espíritu Santo toque su corazón y él sea renovado en una vida nueva. Predique el Evangelio con amor. Obviamente, no transforme la predicación del Evangelio en un tormento absoluto para su hijo. ¡Ven para acá! ¡Siéntate ahí! No. ¡Lee ahí! ¡Lee! ¡Dios es amor! No, pues, hermano. ¿Se fijan? Hermano, yo he visto eso, pero en vivo. Y yo he tenido que decirle, hermano, venga, ¿cómo se le ocurre hacer eso? No, es que hermano, es que tiene que leer la palabra. No, pues hermano, si usted tampoco la lee. ¿Cómo va a hacer que su hijo cambie si usted es el sembrador de su casa? Y si usted no lo hace, no le pida pera al olmo. El Señor lo dijo, Mateo 7. ¿Se pueden sacar uva de los abrojos? No. Entonces, si su hijo es un abrojo, entonces usted tiene que decir, ¿y por qué mi hijo se ha vuelto un abrojo? ¿Será que yo soy un papá abrojo? ¿Será que yo sembré esto en mi hijo? ¿Será que mi hijo que tiene 5, 6, 7 años ha tenido 5, 6, 7 años de abrojo? De pura ejemplo de mal padre en el sentido, no digo que no trabaje, que no se esfuerce y que usted ama a su familia. Yo sé, hermano, que usted lo hace por amor. Pero hermanos, el amor no es solamente comer. El amor no es solamente una Coca-Cola para su hijo. El amor no es solamente un juguete en su cumpleaños o un juguete en Navidad. El amor es darse por él. Y para darse, usted tiene que cambiar. Esta es una conversación que yo tengo constantemente con mi esposa. Y yo le digo, mira chica, digo yo, vamos en el auto, de repente le digo, cuando el Señor nos otorgue un hijo, vamos a tener que empezar o ya estamos empezando como a deshacernos de todo el lastre, hermanos. Porque uno tiene costumbres de casa, de cultura, que no sé, uno va, almuerza con la tele prendida. Cualquier comida con la tele prendida. Entonces yo estoy intentando, porque yo también estoy junto con ustedes luchando, hermanos. Comer con la tele para conversar. Si usted tiene ese problema, vaya apagando la tele. Porque normalmente las familias de la tierra tienen ahí la tele, entonces uno come y no conversa con la familia. Y comentan el programa solamente, o los dibujos animados. O los niños se acostumbran a comer mirando la tele. Entonces, quite eso de a poco, hermanos. De a poco, lo quita y ponga la escritura, ponga una prédica, ponga algo, pero hágalo, meta ahí, hermano. Es como ir a sembrar, hermanos. Esto es un trabajo, es como hacer algo para producir algo en su casa. Y esto es todos los días, es una guerra. Pero no deje que Satanás entre así como Pedro por su casa, como se dice, y ya entre ya a comer ya, y todos viendo la tele ya, y el hijo que tiene que tomar desayuno viendo Puno, y que tiene que ver esto, y que está obligado, no, es que le gusta. Y después andan con la mochilita con el bicho, y con la mochila, y con el cuero, y todo, no, es que papá, es que no me gustan los pantalones, porque tienen que ser de tal mono. Y yo veo niños que andan todos marcados, con sus ídolos, porque los hemos dejado entrar a nuestra casa. Los hemos dejado tomar dominio de nuestros días, de nuestras onces, de nuestros almuerzos, de nuestras cenas, de nuestro tiempo de recreación. Oye, pero si ve al mundo, hermanos. Queremos recrearnos al cine,
Queremos recrearnos al mall, a comprar. La única diversión es comprar, comer, diversión, placer de la carne. Y uno le dice, hermano, ¿por qué no nos juntamos a leer la escritura? Chuta, es como que, oh, Señor, voy a llevar la cruz, Señor, ya, pásenme una Biblia. No, por hermano, si llevar la cruz no es leer la Biblia. Leer la Biblia debería ser el gozo. David decía, oh, deleite, ¿cierto? Mi deleite es leer tu ley de día y de noche, hermano, y él leía el Pentateuco, que uno lo encuentra fome de repente porque es pura ley, ¿cierto? Y era el deleite de ese hombre. ¿Por qué habrá sido el deleite de ese hombre? Porque fue sembrado, instruido, principalmente por Samuel, pero también por su papá, que hizo un trabajo con David. Y David un trabajo con Salomón. Y después Salomón se pierde esa parte porque en su vejez hace cosas malas y tiene hijos rebeldes que dividen al pueblo. Y después tenemos todos los acontecimientos posteriores de la división de Israel como país. Porque son hombres importantes. Usted también es un hombre importante, es padre de familia, es su esposo, de una esposa. Tenemos que luchar contra esto, velad y orad. Y a veces nosotros oramos, sí, Señor, amén, pero ¿dónde está la oración intercedora por nuestras familias? Hemos tenido hermanos que han dicho, hermano, mis hijos no quieren nada con el Señor. Ya, normalmente uno no va a tirar el hacha y decir, mira, fue tu culpa, pero yo les digo ahora, cuidado, porque en el futuro va a ser su culpa. Sí o sí. Solamente que uno a veces no quiere ser tan duro. Pero son sus hijos, hermanos. Son sus hijos. Aquí hay niños que tienen 10 años. En 5 años más van a tener 15. Y la ley están queriendo modificarla para que la mayoría de edad sea a los 16 ahora. Porque no es que los niños aprenden más rápido, que son súper despiertos y bla, bla, bla. Y su hijo va a poder decirle, ya va, hasta luego a los 16, por hermano. Cabrón chico. Yo me acuerdo cuando tenía 16 no tenía ni idea de nada, hermano. Nada, no tenía idea de nada. Si tiene hijos de 15, 3 años. Y si tiene hijos de 20, ya hay que empezar a hablar diferente porque ya son hombres o mujeres. Quieren hacer su vida y que tienen sus amigos y que los amigos le dicen cosas. Y hijos de Satanás mismo que le dicen, ay, hace esto, no pesqué a tu papá. Así hablan los jóvenes, ¿o no? ¿Quién? Cuando estábamos en el colegio, los que estaban más cerca del colegio, yo salí del colegio hace como 15 años atrás más, 17 años ya. Y esos eran los comentarios, no, pesquilla a tus papás, no, vamos nomás, ¿qué te cuesta? Y ahí el niño ahí tiene que tomar una decisión. Y si usted no fortaleció sus vínculos con su familia, con sus hijos, de que la casa sea un lugar de plenitud, que no sea un calvario vivir con usted, que usted no solamente sea un hombre de Dios y que la representación de Dios que usted tiene es que un dictador en la casa, que lo único que hace es retar, es castigar, lo único que se encuentra del papá es castigo y brutalidad y golpe. Tampoco estamos hablando de eso. Estamos diciendo que usted tiene que ser una persona formada a la imagen de Cristo, que cuando hay que corregir, corrija, pero cuando hay que amar, ame, que cuando hay que conversar, se converse, que el niño sepa que cuando usted le dice, hijo, venga, el hijo tenga temor y, mi papá me va a decir algo serio. Mi papá puro tontea, mi papá puro habla. Yo he conocido gente así. No, una vez, yo tenía un compañero de universidad que conoció Francesca, se llamaba Luis Belisario. Tiene un nombre bien particular. Le decíamos Beli. Y yo una vez salí de viaje con él. ¿Y sabe cuál era el comportamiento? Yo quedé asombrado, hermano, porque yo en mi casa, mi papá, lo que los conocen saben. Mi papá era así. Entonces, el papá de él era un chiste, hermano. Pero un chiste de hombre, así. Y todo lo que hablaba era tontera tras tontera, y imbecilidad tras imbecilidad, no, y chistes fome, y ay, jaja, y jiji, jaja. Pero hermano, todo el viaje así. Y los hijos de él, que eran de mi edad, 18, 20 años en ese tiempo, cállate, y con garabato. Y yo le decía, oye, es tu papá, cálmate, nada, si este es más, va. Y yo así, chuta, señor. Si usted es un papá ligero, hijos ligeros. Si usted es un papá poco amador, sus hijos van a amarlo poco. ¿Cuántos adultos mayores están quedando solos sin que ninguna familiar quiera estar con ellos? Y dicen, oh, pobre anciano, sí, que nadie me quiere. ¿Y qué hiciste en el pasado? Vamos viendo. Como te faltó poco para ser odiado, el más odiado de Chile, por ejemplo. ¿Cuántos tenemos papás o nuestros abuelos?
El otro día estábamos conversando con una hermana y le contaba la historia de mis abuelos, borrachos, tenían 2 o 3 familias, no cuidaban a sus hijos, puro los golpeaban. Entonces después nadie quería cuidarlos porque ¿qué lazo hicieron con su hijo? Puro golpe tras golpe, maltrato tras maltrato. Porque no se trata de ser un machista o ser una feminista, se trata de ser un hijo de Dios, hermano. Un hijo justo en toda su manera, tanto positivamente, que es lo ideal, pero también en la parte de acción. No era un varón justo. Y saben, hermanos, hay iglesias enteras que no son justas. Iglesias donde el pastor es un corrupto, los otros de abajo son corruptos y todos roban, y todos sacan ofrenda y se roban la plata, y después las iglesias se destruyen y todos los que habían, entre comillas, creído en el Señor ahí, se vuelven todos apóstatas. Es como la contaminación de la corrupción. Uno, la pera mala o la naranja podrida y todo el canasto, hermano, pero sale. Y uno va a tratar de predicarle a esa gente y sabe que es una oposición. Es que no, yo fui a una iglesia, aquí el pastor es un sinvergüenza, en la televisión los evangélicos son sinvergüenza, porque es la corrupción, porque nadie trató estos temas. Puro amor. Y eso generó la desviación de los hijos, hermanos. Y esto es el estado actual de las iglesias y el estado actual del fin del siglo, hermanos. Esta es la tónica, esto es lo que vamos a ver, lo que vamos a estar observando continuamente, que era lo que Noé veía. Para terminar, hermanos, vamos, que se puede, queda poquito. Lucas 21. Vamos, hermano. Segundo zoom. Lucas 21, verso 34. Capítulo, pasaje homónimo al verso de Mateo. Es el mismo contexto, pero con otras palabras que tomó Lucas, particularmente la apreciación de Lucas con respecto a lo que el Señor estaba predicando. Lucas 21:34, hermanos, perdón. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Es exactamente el mismo pasaje, ¿ya? Dice, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Es como que usted está constantemente en una rutina, y de repente empiezan a pasar cosas desastrosas y uno dice, llegaron los días que una vez escuché en una iglesia predicar de esto. ¿Qué hago? No tengo idea. Soy arrastrado por el pánico, por el miedo, por el pavor, por el temor a que mi familia no me ame. Imaginémonos que empiezan el 5 de septiembre, se aprueba este tema y empiezan la religión y está prohibido juntarse, ya todo otra vez el tema, y usted quiere que su hijo se convierta al Señor. Estamos hablando del 4 de septiembre, o sea, un mes, 5 de septiembre. Y su familia, usted tiene que predicarles ahora que está todo aprobado, hermano, que está todo este tema de que los homosexuales, todo ya en libertinaje absoluto. Y usted tiene que decirle a su familia, hijo, mira, esto está mal. ¿Cómo lo haría? Si el Estado te está aprobando algo, si el Estado te está llevando a que esto es lo que se buscaba. En Canadá se aprobó las relaciones entre hombres y animales, por ejemplo. Ya no es una maldad que un hombre tenga sus asuntos con un perro, un gato, o el animal, una vaca, lo que sea. Que esto es progresismo, hermano. Esto es tener altura de mira, así que ya no podemos juzgarnos entre uno y otro. Somos seres humanos y el placer es parte de la diversidad y el placer es parte de la... Porque eso es lo que se aprobó en Canadá hace como 5 años atrás, hermano, lamentablemente. Es uno de los como 4 países en el mundo que tiene esta aprobación. ¿Y sabe quién andaba allá? Nuestro presidente. Trayendo ideitas para cautivar el corazón. ¿De quiénes? De los hombres. Para ofrecerles cosas. Para que el placer de hacer esto, experimentar, comer, beber, divertirse. 34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad
pues, nuevamente, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y uno puede decir, pucha hermano, es que yo ya estoy perdido entonces. No, hermano, aún hay esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza. Estamos en la iglesia, hay posibilidades de cambiar. Hay posibilidades de que un matrimonio, si usted pelea constantemente con su esposa y son cristianos, hay posibilidad de cambiar eso. Pero usted tiene que rendirse delante del Señor y arrepentirse de sus pecados y creer y nacer de nuevo, si no lo ha hecho. Si a usted le dijeron, confiesa el nombre de Jesús, y usted piensa que eso lo hizo salvo, es mentira. La forma de que uno sea salvo es que usted examine sus obras y diga, ¿yo amo al Señor realmente? Aunque me cueste, indiferente le cueste o no. ¿Usted tiene un deseo por Dios? ¿Lo tiene, hermano? ¿Usted desea realmente estar en comunión con el Señor? Genuinamente, sea sincero. Usted en su corazón respóndase. ¿Yo tengo deseos por Dios o no los tengo? ¿O todo lo de Dios me da flojera? Incluso escuchar alabanza, flojera, todo flojera. No, es que la Biblia, es que me cuesta leer. No, es que escuchar alabanza me cuesta escucharla. Me cuesta ir a la iglesia. No, hermano, es que estoy muy cansado. Excusas, hermano. Porque cuando uno tiene deseos, uno lo hace. Hermano, cuando una persona tiene deseos, uno lo hace. A mí mi mamá me daba un ejemplo súper bueno. Me mandaba a comprar el pan y yo decía, mamá, pero pucha. Y me decía, pero cómprate un manjarate. Mano, yo salía en bicicleta, me ponía un polerón con el frío, el hielo, y ahí tráete pan para la once. Y su manjarate. El manjarate, un postre rico, ¿cierto? Particularmente en ese tiempo era muy difícil conseguirlo, por eso era como, wow. No era como ahora que uno va y compra 3 packs, ¿cierto? Antes era un premio. Entonces mi mamá me decía, ya, volvía yo y ahí me retaba, porque obviamente el primero conseguía lo suyo. Entonces me decía, ¿viste? Si no hubiera sido por el manjarate no vais. ¿Por qué te tengo que obligar y tentarte con cuestiones para que tú lo hagas? Y era verdad, hermano. Y yo decía, ya, mamá, pero igual tenía mi recompensa. Me decía, pero yo quiero que cuando yo te diga tú lo hagas, no que yo te tenga que estar sobornando, poniendo de la zanahoria adelante para que lo hagas, ¿se fija? Y ese es el problema, hermanos. Señor, cuando yo tenga esto, voy a hacer esto para ti. Cuando yo tenga esto, cuando tú me sanes, entonces yo voy a convertirme. Cuando tú me des un trabajo bueno, entonces yo voy a. Cuando tú me des la casa, entonces yo voy a. Cuando tú me des un hijo, entonces voy a. Cuando tú me des un auto, entonces voy a. Y así, calumnia tras calumnia al Señor. Y nunca cambiamos. ¿O acaso no son oraciones reales que hemos dicho muchas veces en nuestro corazón delante del Señor? Señor, cuando yo logre esto, ahí sí, ahí yo voy a tener tiempo para ti. Ya, el Señor lo da. ¿Por qué misericordioso? Y nos prueba. Ya, ahora dame tu corazón. Espérate, Señor, es que, ¿sabes qué? Faltó... Es que, mira, un auto está bien, pero yo, para mi esposa, para que cuando yo no pueda llevarlo, ella vaya sola. Ya, otro auto. Pero, Señor, ¿sabe qué? Es que igual estamos como medio lejos. ¿Por qué no nos da una parcela ahí, más o menos cerca? Es que, Señor, ¿sabe que están muy malas las cosas acá en Santiago? ¿Por qué no nos da una parcela allá en el sur? Es que están muy malas las cosas en el sur. ¿Por qué no nos vamos de viaje a otro país? Y así, hermano. Y el corazón del hombre es un abismo. Hermano, todas esas cosas deben caer. Y debemos buscar a Dios porque tenemos deseos por Él. Y si no hay deseos por Él es porque usted no ha nacido de nuevo. Y usted puede estar engañado. Y el enemigo lo ha engañado. Y usted puede ser uno de esa lista de que el enemigo, aún a los escogidos, puede engañar. Ojalá que no, ¿cierto? Pero está la posibilidad. Y usted puede estar dentro de ese listado y no lo sabe. Y por eso predicamos esto con los hermanos y por eso hemos estado dándole a este tema. Porque nosotros vemos que muchas veces no hay deseos por el Señor en la iglesia, en esta iglesia. Y en muchas otras que está pasando lo mismo. Se han apagado los corazones, se han extinguido. Ya no está ese ardor, ya no está el no importa que haga frío, voy a la reunión con los hermanos, no importa que me sienta mal, no importa qué, voy, venzo mi enfermedad, venzo mi flojera. Vencer, hermanos, es como que vencer fuera algo tan lejano, fuera algo tan inalcanzable que es como para 2 o 3 personas en toda la historia de la iglesia que vencieron. Ya, Pablo, Guachmaní y hermano Gino, ya. No, que esos hermanos, hermanos eran hermanos igual que nosotros, con la misma provisión de parte del Señor, su espíritu y su salvación. Exactamente igual que yo y igual que usted. No hay diferencia.
Porque si no hubieran corrido con ventaja, ¿o no? Y sería injusto el Señor. No, hermano. Son igual que nosotros. La única diferencia es que tenían una sola cosa diferente. Que se dispusieron. Esa es la única diferencia. Se dispusieron al Señor. Vamos a leer Mateo 26. Vamos a terminar el 34 hasta el 36. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Mateo 26, hermanos. O 24, 42 primero y después el 26, 41. 24, 42, hermanos. Mateo. 24, 42 dice así. Dice, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Y ahora este versículo que compartió el hermano hace como 4 domingos atrás cobra una relevancia mucho mayor. Porque realmente hay un enemigo que está minando nuestras casas. Es que está, hermano. Y nosotros lo hemos dejado entrar muchas veces. ¿Usted ha notado que de repente sus hijos cambian de comportamiento porque sí? Que de repente andan todo bien, ¿no, hijo? ¿Cómo te va bien? Y de repente andan así como raro. Cuidado. Examinar inmediatamente. ¿Qué pasó, hijo? No, papá. Rechazo, lejanía, insubordinación, respondones. Algo pasó. Hermano, no diga, es una etapa. No, hermano, no son etapas. Investigue, averigüe, busque, métase en la vida de su hijo. ¿Quiénes son sus amigos? ¿Quiénes son los papás de sus amigos? ¿Qué le dicen en el colegio? ¿Quiénes son sus profesores? ¿Cuáles son las tendencias, ya sea religiosas, políticas, espirituales, de las personas que están alrededor de sus hijos? ¿Quiénes son sus vecinos? ¿Por qué cuando mi hijo va donde tal persona cambia de actitud? ¿Qué le dicen? Mi mamá, yo no es por ser autorreferente, hermanos, perdónenme, pero yo le doy gracias al Señor por la mamá que tuve. Mi mamá sabía dónde vivían mis compañeros, con los que yo tenía más amistad, en el colegio allá, cuando era más chico, allá en Santiago. Mi mamá conocía a las mamás de mis compañeros, iba a conversar con ellas, a todos. Y de repente me decía, no vas más para allá. Y yo, bueno, nada que hacer, porque algo había visto ella. Yo en ese minuto no me daba cuenta, hermanos. Pero ahora uno empieza, como más adulto, empieza a decir, estas personas tenían tales tendencias, tales conversaciones, tales pláticas, que no eran buenas para mis oídos. Y ella decidía, porque yo soy su hijo, y ella me daba toda la alimentación. Así que, niños, confíen en sus papás. Sus papás los aman. No quieren la perdición para ustedes, al contrario, sus hijos, sus, entre comillas, amigos, quieren destruir sus vidas. O va a confiar en un amigo que lo ve 2 o 5 horas al día y no en su papá que lo vio nacer. ¿Cierto, hijos, niños? Ojo ahí, sus papás toman deliberaciones que a veces ustedes no entienden. Oren al Señor para que puedan entender, o pregúntenle al papá, papá, yo quiero saber por qué esto no me gusta la decisión que estás tomando. Pero no haga pataleta. Con la pataleta no consiguen nada. Confundirse no consiguen nada, niños. Al contrario, un correazo, la cuchara de palo. Eso es lo que van a conseguir, porque eso es rebeldía y hay que aplicar la disciplina. Por eso los papás de repente le dicen, no haga esto, y usted tiene que obedecer porque es para su propio bien. ¿Entiende? O cuando le dicen, ya vamos, y usted dice, ya bien, disfrute el momento. Pero no todo es bien, no todo es sí. Muchas veces no, por su propio bien. Mateo 24, 42 dice, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 26, en la hojita de al lado, verso 41 dice, velad y orad porque no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, y esta es una gran verdad, hermanos. El espíritu de Dios va a estar dispuesto y con deseos de Dios, pero la carne es débil. Entonces no andemos conforme a la carne, andemos conforme al espíritu. Y esto es un entrenamiento. ¿Cuántos han intentado hacer ejercicio en la casa? Yo. Muchas veces, hermano. Si me vieran ahí, hermano. ¿Cuántas veces he intentado, no, que hoy día sí voy a ir a hacer ejercicio, y hoy día sí, la carne, hermano, no, que quédate acostado, que ve una película, que esto, que descansa, que duerme, pobrecito de ti, y ahí lamiendo como un perrito las heridas, no, que pobre de mí, es que no, hermanos, esa es la realidad del ser del hombre, y hay que quebrar eso, por medio de la humillación y búsqueda del Señor.
Eso es fe. Es buscar al Señor más allá de lo que yo quiera en mi corazón o lo que no quiera. Es entender por qué el Señor también a los adultos a veces nos dice que sí y muchas veces nos dice que no, así como ustedes lo hacen con sus hijos, hermanos. Porque el Señor sabe el futuro. Y a veces oramos y nos revolcamos y Señor, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y el Señor ahí, en silencio, esperando a la pataleta. Ya se le pasó la pataleta y le respondo. No, es que Señor, es que mira, es que ¿por qué me pasa esto a mí? Y el Señor ahí, ya pues. Así que así como usted quiere que sus hijos entiendan, el Señor también quiere que usted entienda. Porque también es nuestro Padre Celestial y espera que entendamos. Es que Señor, es que mira, es que el trabajo, es que mira, es que... Silencio, hermano. Hay un salmo que dice, callaos y esperad porque soy Dios. Es un salmo muy directo, muy precioso, hermanos. Que muchas veces el Señor guarda silencio. Primera de Pedro 5:8 y con este versículo terminamos, hermanos, el último que tengo en mi lista. Dice así, 5:8 de Primera de Pedro. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén, hermanos. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Y nos faltaría solamente hacer énfasis en un versículo, en los días del diluvio, ver el por qué cayó el diluvio, cómo fue el diluvio, por qué significan los animales y que el Señor nos ayude a entender un poquito más de su palabra. Hermano, paz y gracia de nuestro Señor.